todos, mi nombre es Rafael Salvador Condori Torres. Yo tengo 7 años. Yo vivo en el distrito de San Luis, la urbanización La Viña. Y hoy les voy a contar las medias de los flamencos. El autor es Horacio Quiroga. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, imitaron a las ranas, a los sapos, a los flamencos, a los yacarés o caimanes y a los peces. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plátanos y fumaban cigarros. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas sin excepción estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una faldita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararás una especie de culebra venenosa con una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas y negras y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban, daban vueltas apoyadas en la punta de la cola. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz gruesa y torcida. Solo los flamencos estaban tristes porque no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora bailaba, pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciéndoles ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo: "Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras". Entonces, un tatú o armadillo que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: "Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en la ciudad, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella y ella les va a dar las medias coloradas blancas y negras". Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y les dijeron: "Buenas noches, lechuza, venimos a pedirles las medias coloradas blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros". "Con mucho gusto", respondió la lechuza. "Esperen un segundo y vuelvo enseguida". Y echando a volar, dejó solo a los flamencos y al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras.
que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», dijo la lechuza. «No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar». Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos, y los locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Los flamencos pasaban bailando al lado de ellas. Se agachaban hacia el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban, tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. Las víboras de coral que conocieron, estos pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperando todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas de los flamencos, y vieron que eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó en toda la selva. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tiene son de víboras de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les hicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos enfurecidas y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin vieron que ya no quedaba un solo pedazo de medias de las víboras. Los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gastas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad por lo menos de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron, corrieron a echarse al agua, sintieron un grandísimo dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas, metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten
en aquellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que escogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los peces saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a unos cuantos pececitos. Se acercan demasiado a burlarse de ellos. Gracias, espero que les haya gustado. Gracias a la Municipalidad de San Luis por haberme invitado a este programa Préstame tu voz. Chao.